Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3, como ya se mencionó, y dentro de la cual vamos a abordar ya la parte de práctica, las casuísticas, referente a obras principales en primera instancia. Bien, entonces voy a compartir. Me van confirmando si es que están escuchando correctamente, si es que logran observar también la presentación. A ver, me indican si es que todo se está escuchando bien. Sí, ingeniero, todo en orden. Ok, bien. Respecto al tema de las valorizaciones de obras principales, como ya les mencionaba, estas van a ir de acuerdo al expediente técnico original. ¿Ok? Y entonces en ese sentido, habíamos indicado también que dentro de lo que es el marco normativo, refiere pues todo lo que es reajustes, ¿no? Adelantos y por ende amortizaciones, deducciones, por el tema también de garantías, ¿no? Entonces ya el día de ayer habíamos mencionado que esto no, vamos a decir, no es algo tampoco que siempre se dé, ¿no? Depende del contratista si quiere solicitar los adelantos dentro del plazo de ejecución contractual o lo quiere hacer después, o también depende de él en el caso que pida pues el tema de los adelantos. Ya, en este ejemplo que les mostré el día de ayer, habíamos visto que no se han solicitado o no se han calculado los reajustes dentro de la ejecución contractual y que tampoco se han solicitado el tema de adelantos. Por lo tanto, no aplica el cálculo, como bien se referenció también aquí, no aplica el tema de amortizaciones, tampoco el tema de deducciones, ¿no? Y lo único que sí se ha considerado es la garantía, la cual tiene que darse en la mitad de los pagos previstos, ¿ya? Entonces, y que esta corresponde al 10% del monto del contrato. Ahora, también habíamos visto la curva S, ¿no? Que siempre tenemos nosotros que estar verificando. La curva S es una representación gráfica de lo que nosotros vamos ejecutando y esto hacer un comparativo con lo que se ha programado, ¿no? Y también haciendo un control que por lo menos lo que ejecutamos, ¿no? O lo que se esté considerando como el porcentaje acumulado ejecutado, este que nosotros vamos haciendo no sea menor del 80% del avance programado acumulado, ¿no? De lo contrario, se tendría que solicitar el calendario acelerado de la obra, ¿no? Esas cositas tenemos nosotros que ir chequeándolo, que ir verificando. Esto es en el caso sea una valorización uno. Rápidamente acá nada más, ¿qué pasa cuando vamos a disponernos a realizar nuestra valorización número 2? Entonces, en cuanto a la valorización número 2, ya acá la cosa es un poquito distinta porque si bien es cierto vamos a decir, nuestra base va a ser lo que está en tu expediente técnico original o en tu propuesta técnica, económica, perdón, dentro de tu presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, ya luego, como ya ustedes también les he mencionado, son cuatro columnas contiguas que se te establece en base a tu presupuesto, ¿m? O a tu propuesta técnica. Ya aquí en la valorización de obra principal número 2, ya en la columna avance anterior, ¿no? Está los valores de la columna avance acumulado de la valorización número uno. Ustedes tienen acá en su valorización número uno un avance acumulado. Esa columna de avance acumulado en mi valorización número 2 es la que se coloca en el avance anterior. Bien, ya no va a cero como en mi valo uno, sino que en mi valorización número 2 en la columna avance anterior, coloco, coloco los datos de la columna de el avance acumulado de la valorización número uno. Luego la columna avance actual, como ya también se había indicado, va a tener tres subcolumnas. Uno es el metrado valorizado y el porcentaje. En el metrado se va a considerar esos valores, en este caso, que se consideran en función a lo que tú haces en ese periodo, sabiendo bien también cuál es tu sistema de contratación, ¿verdad? Porque si es un sistema de contratación precios unitarios,
tendré que establecer lo realmente ejecutado y es un poquito más cuidadoso el tema ahí. Si es suma alzada, bueno, van a ser en función a los metrados contratados programados. Y luego ese metrado que se ejecuta en base a su, o el que se va a tener que considerar aquí, en base a su sistema de contratación. Bien, y luego tenemos acá el valorizado, que es un valor que se obtiene en base al metrado por el precio unitario, ¿no? La columna valorizado es metrado por precio unitario. Y luego se tiene el avance, que es el porcentaje de avance es metrado actual entre el metrado total por 100 o valorizado actual entre valorizado total o el precio total por 100. Bien, y luego el acumulado que viene a ser la suma de los dos anteriores y el saldo que es el total menos el acumulado. Entonces, la columna avance actual representará, ¿no?, un porcentaje también. Este porcentaje es denominado porcentaje de avance físico de ese mes. Este se suma con el anterior que hemos registrado y nos dará un avance acumulado en el mes, ¿no? Y luego esto se resta menos 100 y ese es el avance faltante, por decirlo, ¿no? Entonces así se va, y luego también se hace un resumen número 2, ¿no? Se hace un resumen número 2 donde también acá vamos a tener pues los considerando para lo que es el tema de los pagos. Sabemos que acá no han considerado reajuste, el cálculo reajuste, tampoco han pedido adelantos, por ende no se activa deducciones ni las amortizaciones y bueno, la garantía que en este mes es el que se termina, ¿no? Porque es durante la mitad de pagos previstos. Hay 4 pagos previstos entre 2 durante los 2 primeros. Bien, luego se tiene el resumen de la valorización número 2. Luego este es el cronograma de cronogramas de avance de obra, calendario de avance de obra programado. Tenemos acá para este segundo mes 26.31, solo encontramos el calendario valorizado de obra que está en el proyecto. Y esto se compara con el avance pues acumulado ejecutado, ¿no? Que es 66.26. Y vemos que estamos muy superior a lo que hemos programado, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Luego acá está la curva S, lo podemos ver bien. La curva S es una representación gráfica de los avances programados versus los ejecutados. Estamos en el programado 35.25 y en el ejecutado 66.26. Y finalmente es el control económico, donde nosotros establecemos por cada una de las valorizaciones los montos programados versus los ejecutados, ¿no? Y el estado de la obra, el acumulado, el, el programado tiene un actual y acumulado, ¿no? El actual es lo que está indicándose por cada uno de los meses con sus montos y el acumulado y es una suma, ¿no? De lo actual más anterior. Y luego tenemos el ejecutado, que es lo que vamos a ir obteniendo de cada una de nuestras valorizaciones, tanto el actual como el acumulado. Bien. Y luego, en función a esta evaluación de lo programado versus los ejecutados, nos saldrá el estado de la obra y si estamos adelantados o estamos atrasados. En este caso, nos encontramos adelantados en un 31.01% respecto al avance programado acumulado y siempre chequeando también que por lo menos lleguemos a un 80% de lo que programamos. Nosotros hemos programado en el segundo mes 35.25, a eso aplicamos 80% y mínimamente deberíamos saber o estar en el 28.20. Sin embargo, estamos en el 66.26. Significa que estamos muy por encima a lo que hemos programado. Entonces, estamos bien, no tenemos que presentar un calendario acelerado de obra porque estamos dentro de los parámetros indicados por nuestros marcos normativos. Bien, esto es en cuanto a una valorización, por decir, básica, donde no hay esos cálculos, ¿no? Porque en este caso el contratista no ha solicitado, pues, otro tipo de, digamos, de procedimiento como es el tema de adelantos y tampoco se ha decidido que en la ejecución se soliciten los reajustes, ¿no? Va a esperar la liquidación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ya en cuanto a lo que es obra principal, ¿ya? Un ratito. Bien,
en lo que es una obra principal, bueno, esto es parte de lo que tiene que ver con la guiación, pero vamos un poco a acá a mostrarles también, ¿ya? Ya, bien. Bueno, esta es la ficha técnica ya de un proyecto. Su nombre es Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial. ¿Ya? Son datos que están considerados dentro de la ficha técnica. ¿Ya? Ahí está toda la información. Ahí está en modalidad de ejecución, contrata y sistema de contratación suma alzada. Luego, ya tenemos también, bueno, uno de los riesgos es cuando el contratista presenta un calendario acelerado y sigue cayendo en retraso, ¿no? Entonces ahí ya la entidad tiene que aplicar lo que dice la norma y hacer rescindir el contrato, ¿no? Y tomar el control de esa obra o, bueno, nuevamente hacer una tema de licitación por lo faltante, ¿no? Entonces, y todas esas condiciones de riesgo que se tienen también, por ejemplo, en una obra, son establecidas dentro de lo que es el contrato, ¿no? Porque no es tampoco así nada más que el contratista genere perjuicio y nada más, ¿no? Es por eso que hay un contrato, hay toda una gestión del contrato que se ha realizado, donde se ha establecido cada punto y se ha tratado de dejar, de no dejar nada suelto, porque se entiende que es dinero del Estado, ¿no? Y yo tengo que prever toda esa situación, todos esos peores escenarios, ¿no? Y eso se considera, pues, en el tema del contrato, para que no haya ningún vacío, ningún problema futuro, ¿no? Y no se nos tire de arbitrarios de repente por aplicar cosas que no están en un marco normativo. Ahora, en cuanto, bueno, decíamos este expediente de la valorización, primero tenemos la ficha técnica, luego viene un resumen de la valorización, ¿no? Dentro del resumen de la valorización de obra, tenemos acá la descripción. Dentro de lo que es la descripción, tenemos acá la valorización con todos los subpresupuestos, porque en esta obra pues está constituido de subpresupuestos, ¿no? Acá están los montos contractuales y acá están las valorizaciones, valorización anterior, valorización actual, valorización acumulada y tenemos el saldo, ¿no? El saldo por valorizar. Entonces, luego tenemos adicional, deductivo total, factor de incidencia, porcentaje de avance físico, y bueno, luego nos dan acá los porcentajes de avance físico, ¿no? Que sean en este caso es la primera valorización, entonces solamente se tiene un avance, ¿no? Que es el actual, que representa el 8,24. Pero acá un poquito la particularidad es que es una valorización que está constituida por diferentes eh, especialidades, ¿no? Y de cada una de estas se va a tener que valorizar, cada una de estas se va a tener que reajustar, cada una de estas se va a tener que trabajar de forma, pues, individual. Luego tenemos acá los reajustes que, como ya les decía, también se van a trabajar de forma, pues, individual, ¿no? Estos reajustes. Luego tenemos acá las deducciones de reajuste que no corresponden, ¿no? Del adelanto directo, deducción de reajuste que no corresponden del adelanto, pues, directo, ¿no? Acá tenemos que no se han considerado, tampoco de materiales, ¿no? Valorización bruta, que es valorización contractual o la contractual, más el tema de reajustes, menos deducciones. Bien. Luego tenemos también las amortizaciones, que esos son las cómodas cuotas que hay que devolver, ¿no? Producto de este adelanto que te dieron. Y bueno, el monto a facturar, ¿no? Que en este caso el subtotal, el IGB y el total, ¿no? Y acá está el monto a facturar, que es 293.000. Y bueno, acá retención en el caso hubiera algún tema de atraso, ¿no? En la obra. Bien.
Bien, este es un resumen de las valorizaciones tramitadas. Acá está el nombre de la obra, la entidad, contratista, residente, bueno, son datos. Y bueno, acá tenemos en cuanto a las valorizaciones que se han tramitado, ¿no? Valorización número uno, de qué periodo, ¿no? De qué fecha. Luego acá se tiene la valorización bruta, tema de los reajustes, ¿no? Esto es en el caso se quiera considerar el tema de reajustes, ¿ya? Y el tema de amortizaciones también, ¿ya? Y deducciones que en este caso no se ha considerado. Ahora, o en este caso sí se ha calculado y está saliendo cero, ¿no? Ahora, este es tipo ya una liquidación, ¿no? También, porque como les digo, cuando nosotros valorizamos no tenemos los valores reales de los índices unificados. No tenemos los valores reales, solamente estos son tentativos, ¿ok? Entonces, cuando se valoriza, ahí es donde se calcula todo. Sin embargo, acá dentro de lo que es esta valorización, también se está considerando, bueno, en algunos casos quieren calcularlos, lo calcularán, pero eso es como que eso es un tentativo, porque luego se va a tener que nuevamente hacer un reajuste, pues, en función al valor o a los índices significados, bueno, correctos, ¿ya? Bien, entonces, respecto a lo que es el tema de las deducciones, ya también eso se va a tener que considerar. Ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos, ¿ya? Bien, entonces esto es en cuanto a la gestión. Vamos a ver cómo se realiza, porque esto es un resumen, ¿ya? Entonces, mire, como ya les mencionaba, acá se ha trabajado por especialidades. Bien, acá está obras provisionales. Lo que está con amarillo es solamente lo que se ha hecho en este periodo, ¿no? De diciembre. Después otras especialidades no se han tocado. Todo lo que está con amarillo es lo único que se ha trabajado. Ya, esto también es un resumen. Y en general, el avance físico es de 8,24. Cada una de estas especialidades tiene su propio avance, ¿no? Obras provisionales tiene 2,37, plan de emergencia 0,91, estructuras 4,93 y mitigación 0,03, ¿no? Pero al final, estos tienen un valorizado, este, ese valorizado se va a dividir entre el monto del expediente y por 100, y ese es el porcentaje de avance físico general, en función a todas las especialidades que en este caso se han trabajado en ese periodo, ¿no? Y luego, bueno, esto se añade también, este es en el tema ya de los costos directos que se han considerado. Luego acá están añadiendo los componentes del costo del presupuesto, ¿no? Donde como es una obra por contrata, se añaden los gastos generales, utilidad, luego se tiene el subtotal, IGB y el total, ¿no? Ya, este es el tema de la valorización, ¿no? Recién acá se detalla el tema de una valorización. Acá entendamos que esta es una valorización de la obra principal. Bien, entonces esta valorización de la obra principal, como ustedes están viendo, tiene sus componentes que se han considerado. Lo primero que se tiene acá en la parte del cuerpo de la valorización es tu presupuesto, ¿no? Ítem, la descripción, o sea, la partida, la unidad de medida, el metrado, el precio, el parcial, ¿no? Es todo lo que se ha considerado. Luego tenemos las columnas, avance anterior, avance actual, avance acumulado, ¿no? Y saldo por valorizar.
¿no? Ahí tenemos avance anterior, avance actual, avance acumulado, que es la suma de los dos anteriores, y el saldo por valorizar, ¿ya? Entonces, referente a eso, ¿no? A esa estructura, ya habíamos explicado que, por ejemplo, la columna avance anterior, ¿no? Es todo lo que se tiene que considerar, ¿no? Antes de, como en este caso es una valorización uno, pues no hay nada antes de. Por eso resulta ser cero en el avance anterior. En lo que es la columna avance actual, se va a considerar lo que se ha hecho netamente en este periodo, ¿no? De evaluación, que acá corresponde al 7 al 31 pues, de diciembre, ¿no? Ahí están los metrados, están los montos y está el porcentaje. ¿M? Y todos estos, ¿ya? Todos estos se van a sumar, hay un costo directo, a esto se aplica gastos generales y utilidades, luego se tiene el subtotal, a este subtotal aplico el IGB y luego hallo el total. Este total se divide entre el total del presupuesto, se multiplica por 100 y ese es el porcentaje ejecutado, ¿no? Y luego se tiene también un porcentaje programado, que en este caso es 7,82, ¿ya? Este es un porcentaje, ¿ya? De 7,82, ¿no? Entonces se está así adelantado, ligeramente adelantado por un 0,42%, ¿ya? Este es en cuanto a la columna, avance actual. Luego se tiene la columna avance acumulado. La columna avance acumulado se va a hallar en función al metrado actual con el metrado anterior y el monto actual con el monto anterior también, ¿no? Y bueno, el porcentaje. La acumula es la suma de las dos columnas anteriores y el saldo, como ya le indiqué, que es el total menos el acumulado. Ya, entonces hasta ahí, digamos, el manejo de esta valorización. Ya sabemos que el metrado que se ingresa en la columna avance actual está en función a lo que realmente se ejecuta y también considerando, pues, su sistema de contratación, ¿no? Si es precios unitarios, si es suma alzada. Y también en función a la demostración de estos metrados, ¿no? Hay que hacer esquemas, gráficos, cortes y todo lo que sea realmente necesario para dar validez a ese metrado. Recuerden que la valorización es un documento, en el caso de las obras por contrata, a través del cual se da validez a lo que le corresponde, ¿no? A lo que nos corresponde pagar al contratista. Y es dinero, dinero del Estado. Entonces no podemos nosotros patinar, por decirlo de una forma, en estos cálculos, porque esa patinada nos da dinero de más muchas veces que se le paga al contratista, tal vez sin corresponder. ¿Por qué? Porque no hemos entrado correctamente. ¿O por qué? Porque tal vez no hay un control exhaustivo y partidas que no deberías pasarles en el metrado, se está haciendo pasar, ¿no? Y eso hace que salga mayor el porcentaje de avance físico, por lo tanto, mayor costo que hay que pagarle o mayor presupuesto tal vez del que se debería de pagar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ya, igual esta es otra valorización. Esta es la real, esta es la valorización de obra principal. Esta es del COVID, ¿ya? ¿Esta de qué es? Obras provisionales y trabajos preliminares. Esta es del plan de emergencia. Esto es de estructuras. Esto es de arquitectura, bajo el mismo concepto que hemos mencionado, ¿ya? Esto de las instalaciones eléctricas. Esto es de instalaciones sanitarias, ¿ya? Esto es del plan de contingencia, ¿ya? Este es del plan ambiental, mitigación ambiental, ¿ya? Este es equipamiento, para infraestructuras,
Bien, dentro de lo que es la valorización, como les decía, cada especialidad se realiza, ¿no es cierto? En una estructura de valorización aparte, cada especialidad, ¿ya? Luego, luego tenemos acá el cuadro de reajuste de precios, porque sabemos que uno de los aspectos que se tiene que evaluar en lo que es en lo que es valorizaciones es los reajustes, ¿ok? Entonces, acá sabemos que la valorización reajustada es igual o reajuste es igual valorización contractual por el K-1, ¿no? Aquí están las fórmulas polinómicas de lo que es, de lo que es esta, de lo que corresponde a obras iniciales, fórmula polinómica de lo que es plan COVID, ¿no? Entonces, ese es un cuadro de reajuste, resumen. Y acá es donde realmente ya se ha hecho el cálculo del coeficiente de reajuste. Acá nosotros sabemos que valorización reajustada es igual valorización contractual por el K-1. Entonces, lo que nos falta ya es el K, ¿no? ¿Cómo calcular el K? ¿Ya? Este es un resumen nada más donde ya se ha calculado, ¿ya? Donde ya se ha calculado el coeficiente reajuste, ¿ya? Donde ya se ha calculado el coeficiente reajuste, ¿ya? Ahí está. Ahora, acá lo que es cálculo del coeficiente reajuste de precios, cálculo del coeficiente reajuste de precios K. ¿Cómo se va a calcular? En primer lugar, como ya se mencionó en la parte teórica, tiene que considerarse su área geográfica. Se está acá diciendo que esta área geográfica es 2. Bien. Luego de eso, sabemos que esta es nuestra fórmula polinómica que necesitamos nosotros a partir de esa reajustarla. Esta fórmula polinómica es para obras iniciales y el coeficiente reajuste K es igual a 0.103 por toda esta estructura. Dentro de esta estructura de la fórmula polinómica, ¿no? Hay dos subíndices, una que es el subíndice R y el otro que es el subíndice cero. Dentro de lo que es estos subíndices, el sub cero significa de la fecha del valor referencial y el subíndice R significa en la fecha en que debería de reajustarse. Lo ideal es que en este caso nos dice que esta valorización es de diciembre del 2022. Entonces, lo ideal sería que ese I sub R sea de enero del 2023, ¿no? Eso es lo ideal. Lo real es que si yo quiero trabajar en estos momentos, supongamos que estamos en esta fecha, cerrando esa valorización, lo real es que lo voy a trabajar con un mes anterior, o sea, noviembre del 2022, pero lo correcto, lo que dice la norma, es que reajustemos con los valores de los índices significados del mes de enero. Bien, ese es el reajuste definitivo, el que se trabaje con los índices unificados del mes siguiente al de la valorización. Mi valorización es de diciembre del 2022, por lo tanto los índices deberían de corresponder a enero del 2023. Lo dice tanto la ley 30.22.5 como la ley 32.069. Bien, entonces esta es mi fórmula polinómica para lo que son obras iniciales. Esto es lo que también se adjunta con lo que es la fórmula polinómica, ¿no? Tenemos símbolo, tenemos descripción, tenemos los índices, ¿no? Unificados, tenemos el coeficiente de incidencia, en este caso 0.133, 0.133, ahí están los coeficientes de incidencia, y estos son los porcentajes de aporte, ¿no? Ahora, esto ya es algo que viene supeditado con lo que es la fórmula polinómica. Luego tenemos cuatro columnas contiguas, uno que es el I sub R, otro que es el I sub 0, el otro que es el IMA entre el IM sub 0 y el otro que es el K. En cuanto a lo que es ¿ya? En cuanto a lo que es el IMA, ¿cómo va a funcionar? El IMA o el o el IMR, ¿no? Son los valores de los índices significados del mes en que deberíamos de reajustar, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a la web, ¿ya? Voy a ir a la web, voy a poner, voy a poner acá índice significado de precios para las 6 áreas geográficas. ¿De qué mes, no?
Acá vemos de enero 2023, ¿no? Entonces, enero 2023. Índices unificados de precios de la construcción para las 6 áreas geográficas, enero 2023, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces vamos a nosotros a abrir. Ya, entonces esta es la tablita, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, en esa tablita, dice acá, prueban índice unificado de precio para las 6 áreas geográficas correspondiente al mes de enero 2023. Entonces yo aquí tengo, como ya ustedes lo ven, una tabla de doble entrada. Tengo en la parte vertical 6 columnas y en la parte horizontal 80 filas. Cada fila representa un recurso o un índice unificado, ¿no? Y la columna representa el área geográfica, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver en qué área geográfica me encuentro, qué índice unificado es el que yo voy a considerar, hago como que un cruce de ambas columnas y fila y la intersección que da, por ejemplo, si la área geográfica es 2 y el índice es 14, bueno, el valor sería 319,20. ¿No? Y así se va evaluando cada uno de estos, sabiendo que mi área geográfica 1 es Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Área geográfica 2, Ancash, Lima, Provincia Constitucional de Callao e Ica. Área 3, Guano, Copasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. Área 4, Arequipa, Moquegua y Tacna. Área 5, Loreto. Área 6, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. ¿Ya? Los índices unificados de precio de la construcción corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, nos dice, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Ustedes tendrán que ir haciendo esto, tendrán que intersectar 32 con el área geográfica 2, ¿no? 2 con el 43, 2 con el 49, 2 con el 47, 2 con el 30 y 2 con el 39. ¿Ya? Entonces acá vamos a intersectar el 2 con todas esas filitas y luego de eso que ya intersectamos, lo vemos, ¿ya? Y de esa manera vamos a comenzar ya a colocar esos valores. Ya, de esa manera colocamos acá los valores que están acá en rojito. Bien. Luego la columna 4 es una consecuencia, ¿no? De esta columna 3, que es esta columna IR por el porcentaje sobre 100. ¿Ya? Esto un poquito para que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, nada más acá se tienen que multiplicar ambas columnas, 2 con 3 y sobre 100. Bien, y así, cuando hay monomios que tienen 2, como en este caso, ¿no? Son 2, entonces se tiene que hacer uno por uno y luego sumar, ¿ya? Y luego se suma. Y así se va haciendo la intersección, se va colocando cada uno de estos datos y la columna 4 es una consecuencia, como ya le decía, ¿no? Acá igual. eh, la columna IR por el porcentaje sobre 100, ¿ya? Bueno, luego se hace lo mismo, pero ¿qué pasa? Tendré que buscar ahora de noviembre, ¿no? Entonces acá voy a poner noviembre, ¿ya? Vamos a poner noviembre, ¿ya? Entonces es la fecha de realización del expediente técnico, noviembre, ¿ya? Noviembre 2021. ¿Ya? Noviembre 2021. Entonces, vamos a nosotros, en noviembre 2021, ¿no? A ver, sí, noviembre
¿Ya? Entonces esta es, miren, o sea, la misma un poquito estructura, pero es de otro mes, pues, ¿no? Noviembre 2021, ¿no? Entonces acá tenemos 6 columnas y 80 filas. Bien, entonces igual se va trabajando cada uno de estos con los valores, ¿no? Que se tiene aquí. Vamos a indicarles acá, a ver, ¿no? Igual son 6 columnas, que son 6 áreas geográficas y son 80 filas. ¿No? Que son 80 índices unificados padres, ¿no? Entonces eso es lo que se está considerando aquí, ¿ya? Entonces hacemos lo mismo, es un cuadro de doble entrada que se tiene que hacer columna con fila y se va en este caso colocando estos valores, ¿ya? Luego en la columna 6 vamos a nosotros a obtenerla en función a esta columna 5 por la columna 2, ¿no? Sobre 100, ¿no? Y así con cada una de estas. Cuando hay monomios que tienen dos, bueno, ya sabemos que se suman, ¿no? Entonces, de esa manera completamos también la columna 6, ¿ya? Y la columna 7 es un dato que se va a hallar dividiendo IMA entre el IM sub 0. IMA entre el IM sub 0, ¿ya? Entonces el IMA entre el IM sub 0 lo vamos a hallar pues solo dividiendo, ¿no? Dividimos IMA entre IM sub 0 y ahí sale ese valor, ¿no? Igual para lo demás, ¿ya? Luego de que ya hallamos la columna 7, vamos a hallar la columna siguiente, que es la 8, ¿no? Y que es de K, ¿no? La que ya define K. La columna 8 es esta. Entonces, la columna 8 va a hallarse de la siguiente manera: coeficiente de incidencia por IMA sobre el IM sub 0. Ya, entonces ahí vamos a multiplicar coeficiente de incidencia por, en este caso, em, por el 7, por el IMA sobre el I sub 0, ¿no? Simplemente multiplicamos ahí. ¿M? Multiplicamos este coeficiente de incidencia por este valor, ¿ya? Y eso es lo que me va a salir en la columna 8. Luego sumamos toda la columna 8 y este es el valor del coeficiente de incidencia en un valor pues nominal, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado de esta estructura o esta fórmula, esta estructura matemática, ¿no? O esta fórmula polinómica, hemos se ha considerado esta estructura matemática o esta fórmula polinómica, se ha transformado a un valor nominal, ¿no? Era K igual 0.103 y tanto, ¿no? Con una serie de monomios, y lo que hemos hecho es llevar a un solo valor, ¿no? Que es un valor nominal. Ahora, ahí es donde recién nosotros decimos valorización reajustada es igual valorización contractual, lo que está en tu valorización, por el K, que en este caso es 1,075, menos 1 nos da 0.075. Ese valor multiplicado por la valorización contractual me dará la valorización reajustada. Y es lo que justamente se ve aquí en el cuadro de reajustes de precios, ¿no? Entonces tengo mi monto real y tengo mi monto programado, ¿no? Real y programado. Tengo mi monto acumulado real y mi monto acumulado programado. El mes que en este caso está establecido es diciembre 2022. Y luego el caso R es 1.075, que es lo que hemos hallado, un ratito, que es lo que hemos hallado acá, ¿no? 1.075. Allí está, 1.075. Eso menos 1 nos da 0.075. Ese valor de 0.075, que es el que justamente refiere aquí también, es el que se va a multiplicar por la valorización contractual, ¿no? Entonces, el reajuste programado parcial será igual a, ¿no? Será igual a monto programado, ¿no? Ahí está el monto programado, va a ser igual a tu valorización real, como está indicándose ahí,
¿no? Tu valorización, perdón, programada parcial, por 0.075. ¿Mm? Y en la acumulada, bueno, será el mismo, ¿no? En cuanto al ejecutador, al reajuste ejecutado, será la valorización o el monto actual real, ¿no? Que es en este caso 77.000, ¿no? Por el 0.075. Ya, entonces el acumulado es la suma o es el mismo dato. ¿No? Reintegro bruto autorizado, monto pagado de la valorización anterior, ¿no? Entonces acá sabemos que esto es el programado y sabemos que esto es el ejecutado. Entonces lo que se tiene que pagar es el ejecutado, ¿no? Que es 5.774. Al final se tiene que ir haciendo un control para que obviamente mi programado no supere mi ejecutado, ¿no? Tiene que llegar igual en función a la obra, pues, principal, ¿ya? Bien, eso es en cuanto. Ya. Bien, y entonces, acá tenemos nosotros, bueno, cómo se calcula en este caso los reajustes, que es lo mismo que cuando se tenga el tema de la liquidación en lo que vas a tener que recalcular, ¿ya? Bien. Luego de eso tenemos acá, bueno, dice plan COVID, ¿no? De cada uno, ¿no? O sea, están que esto será en función acá de especialidad, obras iniciales, plan COVID, estructuras, ¿no? Mitigación ambiental, ¿no? Por cada uno de estos, ¿ya? Ya está. Claro, acá, como la obra está adelantada, en este caso la obra, su situación está adelantada, ¿no? Muy leve, pero está adelantada. Igual se tiene que pagar el reintegro, pues, real, ¿no? El reintegro real es pues, 5.000 acá, ¿no? 5.778. ¿Por qué? Porque esto viene de la valorización real, 77.098.46 por el K-1, o sea, por 0.075, ¿no? Por eso sale 5.778, ¿ya? Bien, esto es en cuanto al reajuste, ya esto cómo se ha calculado. También acá se ha pedido adelanto directo, en este caso, ¿no? Solo se ha pedido adelanto directo. Entonces, al pedir un adelanto directo, también se tiene que hacer esta solicitud, hay una gestión para eso, y en lo que corresponde a las valorizaciones, tenemos que hacer la amortización y la deducción. Amortización y deducción. Ambos inician igual. Basta que yo haya pedido adelanto directo, entonces se activan ambos cálculos, deducción y amortización. Si tú has emprestado, porque saben que los adelantos son préstamos, si tú has hecho un préstamo del 10% del monto del contrato, que viene a ser un préstamo por adelanto directo, ¿no? Entonces se tiene que hacer este descuento también del 10%, ¿ya? Entonces acá tenemos el monto del contrato es 3.247.000. Este es el monto del contrato. Y el adelanto que se ha solicitado el 10% de esto, o sea, 324.771.65. Ese es el adelanto directo. Bien, ahora nosotros dentro de lo que son acá obras iniciales, tenemos, bueno, valorización bruta 77.000. Este es el reajuste reconocido. Esta es la valorización reajustada, ¿no? Estas son las deducciones, amortizaciones, valorizaciones. Este es un resumen también, ¿ya? Es un resumen o un control de estas amortizaciones. Ahora,
Vamos a ver acá en primera instancia, en cuanto a la amortización del adelanto directo. La amortización, recuerden que es tu cómoda cuota que tú vas a tener que pagar a la entidad como contratista por ese préstamo que te ha hecho, que en este caso es un préstamo por el tema de adelanto directo. Entonces, acá sabemos que el adelanto que nos han dado, que nos corresponde, es el 10% del monto del contrato, o sea, 324.000. Sin IGB y con IGB 383.000. En cuanto a la valorización, esta es la que corresponde a diciembre del 2022. El monto de la valorización total es 267.000. La amortización mensual se tiene que amortizar el 10% de lo que tú valorizas. Yo he valorizado 267.000. Entonces a este monto yo le tengo que aplicar el 10%, que es 26.000. Eso es lo que yo tengo que amortizar, o sea, que devolver a la entidad. Y el acumulado 26.000. El saldo será pues el total menos la amortización. Y el amortizado del mes sería este monto amortizado sobre el monto total por sí. Es 8.24% y el porcentaje amortizado acumulado es 8.24, pues también, ¿no? 8.24%. Bien, un ratito. Amortización del mes, 26.754.04. Entonces, cuando se hace control, se tiene acá ese monto, ¿ya? De las amortizaciones. Ahí están los 26.000, ¿no? Y además, cada uno de estos, bueno, digamos, está en función a cada una de estas también, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es la amortización. Ya, el 10% de esto, el segundo es 10% de lo que valorizas, el tercero es 10% de lo que valorizas, y el último también va a ser esta valorización bruta por el 10%, ¿no? Y al final, si lo sumas todo, sale los 26.000, que es lo que también acá está coincidiendo, ¿ya? Luego, si hay amortización, también tendrá que haber deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto directo, ¿no? De deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto directo. Entonces, esta es la formulita que está establecida, por ahora está siendo válida porque es lo que se trabaja con la ley 30.22.5. Ya le decía que para la ley 32.069 todavía no sale la información de la DGA, ¿no? Habrá que esperar, ¿no? Para que se pueda trabajar de esa forma, ¿no? Bien, entonces esta deducción del reajuste que no corresponde por el adelanto directo es esta formulita, ¿no? Acá nosotros tenemos el adelanto otorgado, mi valorización, coeficiente de reajuste K. De la valorización, o sea, el K es de la valorización, ¿no? Que en este caso, como se está haciendo la valorización en diciembre, el K de diciembre que se ha hallado es 1.075. En cuanto al K del mes que otorgaron a directo fue del mismo momento o del mismo mes que se está valorizando, por lo tanto es 1.075. Por ende, la deducción es cero y la deducción que no corresponde también es cero, ¿ya? Ya. Y luego, un ratito. Ya, y lo mismo se va a hacer para la demás, ¿no? Para la demás igual, ¿ya? Ahí está. Y entonces acá ya en el control, bueno, acá sabemos que está saliendo en lo que es la deducción cero, ¿no? En todos está saliendo cero, ¿ya? Ahí se ha demostrado por qué. Luego este es un resumen de los sustentos de metrados, ¿no? Que se ha trabajado aquí. Para respaldo solamente faltan los gráficos, esquemas. Esta es la planilla de metrados sustentados.
Esta es la planilla de sustento de metrados. Ya, un ratito. Y bueno, acá está el sustento, ¿no? De lo que se ha hecho en la valorización. Esta es la planilla de sustento de metrados, calendario de avance de obra valorizado. Ya, entonces eso es lo que se ha trabajado en lo que es calendario de avance de obra valorizado, ¿no? Y lo que no se ha pedido, por ejemplo, en este proyecto es el adelanto de materiales, ¿no? Entonces, al no pedir adelanto por materiales, no se calcula el, el tema de la amortización del adelanto de materiales ni tampoco la deducción, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De esos cálculos de la valorización, ¿ya? Entonces, acá también, y acá también, por ejemplo, se ha añadido una hoja de evaluación del informe de valorización, o sea, en este caso, que hace el supervisor, ¿no? O sea, el supervisor tiene un informe, ¿no? Se entiende que acá primero el, el contratista, a través de su residente, presenta su informe de obra y dentro de ello va su valorización o todo su expediente de valorización. Bien, entonces ese expediente de valorización que está contenido en el informe mensual del residente es entregado al supervisor, ¿no? El supervisor va a tener que revisar. Muchos ponen una carátula nada más y dan fe a todo lo que hace el contratista. Otros preparan su nuevo informe y si quieren trabajan con lo que le ha presentado el contratista o si no hacen toda una nueva información de eso, ¿no? Al final lo que diga el supervisor es lo que vale, ¿no? Y no tiene por qué ir necesariamente igual al del contratista. Ahora, lo ideal sería que sí, pues no vayan de la mano, por eso que la norma dice metrados concertados, ¿no? Que tienen que ambos reunirse en la obra, hacer esta verificación para que no hayan inconvenientes en cuanto a la aprobación de estos metrados. Entonces, esto es una hojita de evaluación del informe de valorización de obra que presenta o que hace el supervisor. Se tiene el nombre de la obra, el nombre del contratista, el número del contrato, el monto del contrato, ¿no? Si han habido ese adicional, la fecha de entrega de terrenos, toda una información del proyecto, ¿ya? Entonces, acá nos dicen también condición de la obra, acá nos indica que es adelantada, ¿no? Informe de, número de informe mensual es el número uno. Fecha de presentación, 30 de diciembre, no hay días de atraso. Están los montos valorizados, reajuste del mes, amortización, subtotal, IGB, total a facturar, descuentos y monto neto a pagar. Bien, entonces acá dice evaluación del contenido, documentos administrativos, está la factura, está el número de cuenta de tracción, copia de contrato, ejecutores de obras RNP, copia de designación de residente, copia de, o certificado del residente, copia de certificado de residente para obras públicas, certificado de habilidad del ingeniero residente, originario y vigente, copia de la resolución de aprobación del expediente técnico, copia del acta de la buena pro, copia del DNI del representante legal. Documentos técnicos, ficha técnica de la obra, resumen ejecutivo, resumen de la valorización, informe del residente. Dentro de esto tenemos memoria descriptiva generalizada, memoria descriptiva valorizada, informe de cada especialista propuesto, ¿no? Resumen de valorizaciones tramitadas, resumen de valorizaciones mensuales, valorización mensual de obra con firma del residente, o sea, están todos los documentos técnicos también que se tiene que evaluar si están o no están, ¿no? Entonces ahí hace como tipo un checklist, ¿no? El supervisor para que vea qué documento, o sea, más que nada es como una guía también de qué documento debería de contener. Luego nos dice
el coordinador, verificador, administrador verificará los ítems 2 al 24 antes que ingrese el documento en la entidad. El supervisor y inspector de obra ha presentado conforme eh, el informe del supervisor, el inspector dando su conformidad al informe mensual, declaración jurada de la conformidad del informe mensual del supervisor e inspector toda vez que presenta un informe a la entidad. Bueno, acá hay presentación de documentos sujetos a observaciones, recomendaciones que deben de implementarse, vistos y evaluados los informes del supervisor de obra, ¿no? Si se autoriza su pago, no se autoriza su pago. Tenemos acá la firma, ¿no? Tipo, más que nada un resumen, ¿no? De lo que debe de contener esto y si lo tienen o no. ¿Ya? Ya está, ¿no? Entonces, bueno, y acá están los índices unificados también que les estaba indicando. Chicos, entonces eso, bueno, así hay una serie de casos, pero poquito por ahí les he mostrado cómo es este manejo de estos cálculos para lo que son las obras principales. Ya en la liquidación veremos ya otros ejemplos donde, bueno, van a tener más contextualización también. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Eso es en cuanto a la valorización de obra principal. Ahora vamos a hablar de las valorizaciones de intereses por demora en pagos, de valorizaciones y otros, ¿ya? Decíamos al inicio que estas valorizaciones se van a originar porque la entidad no le ha pagado, ¿no? O no le pagan el plazo previsto al contratista, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, deben de saber que hay un tiempo, ¿no? La entidad, más que nada, la norma, la ley y su reglamento de contratación con el Estado nos da un plazo para que la entidad le pague al contratista dicha valorización. Cuando pase el plazo y no le paga, ya comenzarán a correr intereses legales, ¿no? Por demora. Bien, entonces acá decimos que los intereses deben ser expresamente solicitados por el contratista por escrito. Los intereses no prescriben, los intereses se reconocen en base a la tasa de interés legal efectiva, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente lo que se hacía era trabajarlo con esta fórmula del circular número 16-2094, que de acuerdo a la ley 3022.5 se sigue manejando esta formulita, ¿no? Interés por demora en el pago es igual valorización neta por el FEATIL del día del pago de la valorización sobre el FEATIL del día del vencimiento del plazo para el pago de la valorización menos uno. ¿Ya? El factor acumulado de la tasa de interés legal se publica todos los días en el diario El Peruano. Bueno, acá está esta pantallita de lo que es FEATIL, tasa de interés legal efectiva, ingreso de la fecha, ¿no? Y acá están los valores, ¿no? Tasa moneda nacional, factor acumulado y bueno, acá está el moneda extranjera. En nuestro caso es moneda nacional. Y este es la enlace de, de cómo, del enlace para ingresar a esta, digamos, aplicación, ¿no? De la Superintendencia de Banca, Seguro y FPs. Ahora, este es para calcular el FEATIL, ¿no? Entendiendo que estos van a ser reemplazados aquí en la fórmula, pero ya ahora el Banco Central de Reserva, ya hace muchos años también atrás, ya el Banco Central de Reserva sacó este aplicativo que nos permite calcular de forma rápida, ¿no? Automática, nos permite calcular estos intereses por demora en el pago. ¿Cómo se realiza? ¿No? Entonces vamos a ir a este enlace de la web y luego se apertura esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes esta dirección, un momentito, ya vamos
Ya, este es el enlace de la calculadora de interés legal. Entonces, el monto de la deuda, vamos a suponer que son 250.000 soles, ¿ya? Luego moneda nacional, la fecha de inicio y la fecha en que te debieron de pagar esa valorización. Vamos a suponer que me debieron de pagar marzo, ¿ya? Marzo 31 es la fecha en que me debieron de pagar. Pero ¿cuándo me están pagando? Hoy día 9 de julio. Tasa de interés legal efectiva, el monto ganado, miren, es 1.564,52 por no haber pagado en el plazo previsto, ¿no? Si eso se suma a tu monto de la deuda, que es tu valorización, ¿no? Contractual, si eso se suma, ya nos sale ya un monto considerando este tema del interés, ¿ya? Y eso es lo que acá también se está indicando, ¿no? Tenemos el monto de la deuda, el monto de la valorización, justo de ese mes que no te han pagado, fecha inicial, la fecha en la que te deberían haber pagado, y el pago, la fecha que verdaderamente te paga, se escoge siempre tasa de interés legal efectiva, ¿ya? Y luego se calcula el interés. Hasta ahí nada complicado, ¿no? Simplemente hay que recurrir al aplicativo, ¿ya? Ahora ahora vamos a considerar acá la valorización de los mayores gastos generales variables. Valorización de los mayores gastos generales variables. Dentro de esto, en lo que es la ley 30.22.5, en el artículo 200, nos hablan del cálculo del gasto general variable diario y que se calcula con esta fórmula: gasto general variable fortado sobre el plazo contractual por el I sub P sobre el I sub 0. El I sub P es el índice significado 39 del mes en que ocurre la causal de la ampliación del plazo contractual, y sub 0 es el índice significado 39 del mes del valor referencial. Bien, entonces, también el artículo 201 nos habla de los pagos de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Entonces nos dice que en el tema de las ampliaciones de plazo, estas generan pago de mayores costos directos y los gastos generales variables. Los costos directos, para eso, entender que deben de estar debidamente acreditados, sustentados, y el gasto general variable deben formar parte de la estructura del gasto general variable de la oferta económica del contratista, sea precios unitarios o suma alzada. Bien, entonces esta es la fórmula que se va a emplear. Sabemos que el I sub P y el I sub 0 son valores de los índices que se buscan en el INEI y su código es el 39 del índice unificado, que representa a gastos generales y utilidades. Bien, esta es la gestión que nos indica el artículo 201 para lo que es estos pagos de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ¿no? Nos dice que una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo, ¿no? Que esa es una de las condiciones. ¿No se ve, chicos? ¿No están observando la pantalla? ¿Se ve la pantalla o no, chicos? Sí, ya. Entonces, les decía que en este artículo 201, gracias, nos dice que una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo, se formula la valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago. Para ello nos dice que el residente presenta la valorización al supervisor o inspector, primero. Segundo, segundo, nos dice que el supervisor o inspector tiene 15 días calendarios para emitir opinión y elevarlo a la entidad, y la entidad tiene 30 días calendarios para cancelar dicha valorización. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246. Las controversias se someten a la Junta de Resolución de Disputas o se resuelven en la liquidación del contrato. Y para el pago de intereses se formula una valorización de intereses y se efectuará en las valorizaciones, nos dice, siguientes. Bien, respecto a las valorizaciones de presupuestos adicionales de obras, ya entendemos que para poder nosotros valorizar, ya, y esto quería un poquito
en el tema de cómo se va a tramitar, ¿ya? Esperen un ratito. Vamos a ver acá, ¿ya? Cómo se calcula, ¿no? Tengo una hojita de Excel también donde se calcula esta valorización de los mayores gastos generales variables, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito. Ya, a ver, espérense. Ya, mayores gastos generales variables, ¿ya? Entonces, a ver, esta es una estructura de una valorización que no es como esa estructura de las valorizaciones que normalmente tenemos acostumbrado, pero es más que nada una formulita, como ya lo he mencionado, ¿no? Es una formulita, que también lo tengo en Excel, por eso les estoy mostrando. Entonces, en esta valorización de los gastos generales variables, ¿no? Su base normativa nos dice que es el artículo 200. Y esta es la formulita que nos dice la norma, ¿no? Artículo 200, cálculo del gasto general variable diario, es igual gasto general variable ofertado sobre el plazo contractual por el I sub P sobre el I sub 0, donde el gasto general variable ofertado no considera gastos generales variables ofertados, I sub P es el índice unificado 39 del mes en que ocurre la causal de la ampliación de plazo, y I sub 0 es el índice unificado 39 al mes del valor referencial. Ahora, el gasto general, acá ya le he mencionado qué significa cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, para la presente aplicación, se tiene que el gasto general variable ofertado, es decir, el que está ahí establecido en la oferta, es de 5.072,70 soles. El plazo de ejecución contractual es 60 días calendarios. El ISUP, ese es el índice general de precios al consumidor de marzo 2023, es decir, de la fecha en que ocurrió la causal, es 314, que se busca en el INEI, ¿no? Y el ISU 0, que es el índice general de precio al consumidor de septiembre 2022, de la fecha en que se hizo el valor referencial, es 313. Con estos datos aplicamos en la fórmula que se está indicando acá, ¿no? Y nos sale 84,88, ¿ya? Y el mayor gasto general variable es igual número de plazo, ¿no? El plazo por GGVD, ¿ya? Entonces, em, P es el número de días de demora en recepcionar la obra, y MGGV, mayores gastos generales variables. Para la presente demora en recepcionar la obra se tiene que el plazo es 190 días calendarios. Aplicando la fórmula se tiene que el mayor gasto general variable es igual a 16.127,20 soles, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ese es un poco el cálculo que se tiene que realizar. Bien. Bueno, entonces, en cuanto a estas valorizaciones de presupuesto de adicionales de obra, les comentaba que nosotros tenemos que considerar bien el tema de que las valorizaciones de los presupuestos van a estar en función, de los presupuestos adicionales va a estar en función a este adicional, a esta prestación adicional. Nosotros vamos a valorizar aquí la prestación adicional, tal cual hemos hecho valorización de obra principal, pues ahí hemos valorizado la obra principal. Ahorita vamos a valorizar la prestación adicional, ¿ok? Entonces, respecto a la prestación adicional, se entiende que esta ya ha seguido su gestión, ya ha sido aprobada, ya se está ejecutando. Entonces, como ya se está ejecutando, tenemos nosotros que valorizarla, ¿no? Ya esto viene la valorización de el adicional o de la prestación adicional de la obra. Para ello vamos a entender
que también en algún momento vamos a hacer las valorizaciones de los mayores metrados, ¿no? Ahora, en este sentido, bueno, por ahí también se tiene el tema de las prestaciones nuevas, pero lo más clásico y lo que menciona la norma es prestaciones adicionales y lo que son mayores metrados. Ahora, tenemos que entender en qué escenario se dan tanto un adicional como un mayor metrado, porque si no, por ahí nada más vamos a estar mal, ¿no? Gestionando tal vez modificaciones contractuales que no correspondan. Para eso, sabemos que en lo que son las prestaciones adicionales, ¿ya? Mejor dicho, para que aparezca una prestación adicional, entendemos que las partidas tienen que ser indispensables de ejecutarse. Las prestaciones adicionales, las partidas, tienen que ser indispensables de ejecutarse. Y la partida no existe, no existe la partida. En cuanto al mayor metrado, el mayor metrado va a considerar en el sistema de contratación precios unitarios. Aquí decimos que la partida es indispensable de ejecutarse, existe la partida y esto es producto del replanteo. No modifica el diseño de ingeniería. ¿M? En cuanto a una prestación nueva, es aquello que no está considerado en el expediente técnico y no es indispensable, ¿no? De realizarse. Y entender que estos permiten alcanzar la finalidad del contrato original. Bien, entonces nosotros nos vamos a encontrar o enmarcar dentro de estos dos escenarios, de la prestación adicional y del mayor metrado, ¿ya? Dentro de estos dos aspectos nos vamos a enmarcar. En cuanto a las causales, ¿ya? En cuanto a las causales, bueno, son diferentes las causales que se tienen. Lo decía el Decreto Supremo 082, también lo dice la Ley 30225, que ya no está en vigencia, y también lo dice y lo reafirma la Ley 32069, que entró en vigencia el 22 de abril, que las causas de un adicional o de los mayores metrados son deficiencias en el expediente técnico. Mayormente esa es la causa que se tienen para lo que son mayores metrados y adicionales, ¿no? Las deficiencias. Tenemos muchas deficiencias en los expedientes técnicos que al final, con el objetivo de querer salvar ese proyecto y hacer que se realice y no afecte a esa finalidad que se tiene dentro del proyecto, pues no se crean estos adicionales, mayores metrados, para que se pueda pues lograr ese objetivo. Luego tenemos también por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Esa es otra causal que nosotros también acá se ha identificado, ¿no? Algo que surge después a lo que se ha firmado el contrato, ¿no? Porque a veces son así. Tema, hay vicios ocultos que cuando yo firmé el contrato no estuvo, pero durante la ejecución empiezan a aparecer, ¿no? Que no se había previsto en su primer momento, ¿no? Y la cosa, nuevamente, se tiene que cumplir el objetivo, cumplir las metas. Entonces hay que hacer lo que fuera necesario para que se pueda dar esto. Y es ahí donde se crean estos adicionales, mayor metrado, se trata de vincular, de ayudarse para que el proyecto se pueda desarrollar. Y luego tenemos causas no previsibles en el expediente técnico y no son responsabilidad del expediente, ¿no? Es otra de las causas que también se tiene las obras. Respecto a los adicionales, como ya lo mencioné, este es un contexto en donde se entiende que el adicional surge por partidas que no están establecidas en el expediente técnico original, no están establecidas, pero son indispensables de realizarse, ¿ok? Son indispensables de realizarse. Además, tenemos nosotros, por ejemplo, acá un caso igual, se tiene una altura de muro de 5 metros y decimos que un muro de 5 metros no se puede, en este caso, hacer sin vigas de confinamiento y es ahí donde viene esta famosa viga de confinamiento, ¿no? Y estos vienen a ser nuestro adicional. Luego, también para el tema de estos adicionales hay una gestión que se realiza. Lo que estamos observando aquí es lo que establece el artículo 200, 205, el cual está contenido en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, su reglamento, Decreto Supremo 344-2018-F. Entonces, ese
vamos a decir, pues, ¿no? Ese artículo que está dentro del reglamento de la ley 3025 nos menciona cómo hacer la gestión de este adicional, que dicho sea de paso es algo que ya se está despidiendo, ¿no? Porque esa ley estuvo en vigencia hasta el 21 de abril, sino que como le mencioné desde el inicio, las obras que han nacido con la ley 3025 tienen que culminar con la 3025. Entonces, ¿cuál es la gestión que se realiza para poder hacer este adicional? Primero, nos dice que esta necesidad de ejecutar una prestación adicional debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el residente o por el inspector o supervisor. El inspector o supervisor debe comunicar a la entidad la anotación realizada adjuntando un informe técnico en un plazo de 5 días calendarios. Y el contratista debe de presentar el expediente técnico del adicional de obra en un plazo de 15 días calendarios, siempre y cuando el supervisor o inspector haya ratificado esa necesidad del adicional, ¿no? Entonces, luego nos dice que el supervisor o el inspector remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico en un plazo de 10 días calendarios. Y la entidad cuenta con 12 días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de la obra. Entendemos que para que se dé esta aprobación, se tiene que tener opinión favorable del proyectista o de la Oficina de Estudios y Proyectos y también algo importante, el informe de viabilidad presupuestal, ¿ya? Entonces, eh, hay que adjuntar también el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que ha generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Bien, el porcentaje, eh, el porcentaje de este adicional es igual, sumatoria de adicionales menos sumatoria de deductivos vinculados sobre el presupuesto original. Esto tiene que ser menor o igual al 15%. Esto es en suma alzada. Y de otro lado tenemos porcentaje igual, sumatoria de adicionales más sumatoria de mayores metrados menos sumatoria de deductivos vinculados sobre el presupuesto original. Y esto tiene que ser menor o igual al 15% y esto es en sistemas a precios unitarios, ¿no? Esto es para aquellos adicionales vamos a decir, cuyo monto sea menor o igual al 15%, ¿ya? La resolución tiene que ser de la gerencia municipal, o sea, tiene que ser de alcaldía, ¿no? Es la de la mayor instancia, pues, ¿no? Los adicionales, los expedientes técnicos, ¿no? Tiene que ser de alcaldía las resoluciones. Sin embargo, esta también se puede delegar, de repente no está el alcalde, está de repente el gerente municipal o de repente han delegado las funciones al gerente municipal, entonces será una resolución de gerencia municipal, ¿no? Entonces tiene que ser de la máxima, y así en su ROF dice gerencia municipal, bueno, será la gerencia municipal. Normalmente debería ser de alcaldía de la máxima autoridad, ¿no? De la máxima autoridad. Pero bueno, depende también cómo esté en su documento de gestión de la entidad. Bien. Eh, bueno, ¿qué más nos dice acá? ¿No? Estas obras adicionales, en cuanto a las obras adicionales menores iguales al 15% de la autorización previa a la ejecución física, tiene que darse, como le decía, con una resolución del titular de la entidad, que es el alcalde, ¿no? O del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se le hubiera delegado esa atribución, lo que ya les acababa de mencionar. Cuando es una obra a precios unitarios, el presupuesto adicional va a estar en función al metrados adicionales, se entiende, ¿verdad? Por los precios unitarios ofertados o pactados, más los gastos generales, variables y fijos propios, y más la utilidad ofertada. Eso es en precios unitarios. En suma alzada, el presupuesto adicional es igual metrados adicionales por precios unitarios ofertados o pactados, más gastos generales, variables y fijos propios, y más la utilidad de la oferta. En los contratos de obra,
Los presupuestos adicionales de obras se formulan con los precios del contrato y o precios pactados y o precios generales fijos y variables propios de la prestación adicional, para lo cual se realiza, nos dice, el análisis correspondiente, teniendo como presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y eh, el impuesto general a las ventas correspondientes. Precios unitarios pactados con precios del presupuesto de obra o precios del mercado sustentados. Si no hay acuerdo ante el inspector o supervisor, se consideran los precios unitarios pactados provisionales. Bien. De existir partida, nos dice, cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de la obra, se adjunta el expediente técnico de la obra, el documento de precios unitarios pactados que se hace con el contratista, que se pacta con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de estos precios para el adicional, se entiende, se realiza entre el residente y el supervisor o inspector, la cual es remitida a la entidad para que se apruebe como parte de la prestación adicional de la obra. Este es un acta de pactación de precios, por ejemplo, que se ha dado en una obra X, donde esta acta ha sido firmada entre el inspector o supervisor y el residente, donde, bueno, colocan los precios y lo adjuntan con los costos unitarios y esto debe de ser pues aprobado para que sea el sustento en lo que son los presupuestos adicionales, ¿no? Bien, bien. Claro, también se tiene que entender en cuanto al, esto más que nada lo emite en una opinión el OCE, ¿no? Con el tema de la deflactación de precios, ¿no? Bien, el artículo 206 nos habla de las prestaciones adicionales mayores al 15%, ¿no? Y para eso nos dice cuál es el camino. Cuando las prestaciones adicionales son mayores al 15%, entonces para la ley 30.22.5 nos dice que luego que es aprobada por el titular de la entidad, requieren previamente para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de 15 días hábiles bajo responsabilidad para emitir su pronunciamiento a partir del día siguiente de que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Si la Contraloría General de la República no se pronuncia, la entidad está autorizada para disponer de ejecución y o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiera solicitado sin perjuicio del control posterior. Bien. De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República hará conocer a la entidad este requerimiento, nos dice, ¿no? En una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil, contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia. La entidad cuenta con 5 días hábiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos, el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la entidad a la Contraloría, nos dice General de la República. En respecto a los porcentajes, decimos que en cuanto a suma alzada, este porcentaje va a ser sumatoria de adicionales menos sumatoria de deductivos vinculados sobre el presupuesto original, se tiene que ser mayor al 15%, y en cuanto a precios unitarios, este porcentaje se va a hallar sumatoria de adicionales más sumatoria de mayores metrados menos sumatoria de deductivos vinculados sobre el presupuesto original, ¿no? Este es en precios unitarios. Bien. em, recordemos también que para adicionales mayores al 15% con la ley 30.22.5, que ya es la que se está despidiendo, para los proyectos que iniciaron con esta, el titular de la entidad es el que aprueba la adicional con resolución. La Contraloría General de la República es quien autoriza la ejecución y pago vía resolución del previa del subcontralor o contralor. Los adicionales, más los mayores metrados, menos los deductivos vinculados, vinculantes, no podrán superar el 50% del monto del contrato de la obra original. Si es mayor al 50%, se resuelve el contrato, se convoca un nuevo proceso de selección por el saldo de la obra y se establecerá la responsabilidad de los proyectistas. ¿Mm? Bueno, en cuanto al cálculo del porcentaje de un presupuesto adicional, el presupuesto adicional
que no cuenta con presupuestos deductivos vinculantes, la formulita va a ser presupuesto adicional más sumatoria de mayores metrados sobre el monto del contrato original, ¿ya? Sumatoria de presupuesto adicional más sumatoria de mayores metrados sobre el monto del contrato original. En caso tengamos presupuestos adicionales que consideran presupuestos deductivos vinculantes, este caso se presenta cuando en el presupuesto contratado ya existe una partida para un trabajo determinado, por ejemplo, cunetas de mampostería de piedra y se modifica por otro trabajo que responde a la misma finalidad, ¿no? Por ejemplo, cunetas revestidas de concreto. Es la misma partida, es la misma bueno, no es la misma partida, son otras partidas, ¿no? Pero responden a la misma finalidad. Solo estoy cambiando por tema técnico de una mampostería de piedra a una mampostería, por ejemplo, de concreto, ¿no? Entonces ahí voy a sacar la partida cuneta de mampostería por completo y la voy a reemplazar por cuneta revestida de concreto. Saco la de piedra y coloco la de concreto. Entonces, de hecho, los costos no van a ser iguales, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que evaluar la incidencia. Yo tengo, por ejemplo, 15, me sale la cuneta revestida en concreto, pero mi mampostería de piedra es 10. Entonces, mi adicional solamente será esos 5, ¿no? De más, ¿ya? Y eso se tiene que ver la incidencia. Ese presupuesto adicional va a ser igual sumatoria de presupuestos adicionales más sumatoria de mayores metrados menos presupuesto deductivo vinculante sobre el monto del contrato original. Bueno, eh, en cuanto a la Ley 32069 nos indica en su definición 66 que las prestaciones adicionales son aquellas que no están consideradas en el expediente técnico de obra ni en el contrato original y cuya realización resulta indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Entonces, como ustedes han visto, no ha cambiado la definición que se maneja con la ley 3022.5 a cómo se va a manejar con esta ley o se está manejando con la ley 32069. Bien. En cuanto a la ley 32069, en su artículo 64, llamado Reglas para la aprobación de prestación adicional, nos menciona que tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, que es un tipo de obra, así ahora lo llaman en la ley 32069, y normalmente las que tienen expediente técnico y luego se ejecutan es la que corresponde a sistemas de entrega de solo construcción. Entonces nos dice, tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa puede solicitar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculantes, ¿no? Nuevamente dice, para el caso de obras bajo el sistema de entrega y solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa, o sea, la entidad puede autorizar la ejecución de prestaciones adicionales hasta el 15% del monto del contrato original, donde ahí ya se tiene que hacer también el restado con los presupuestos deductivos vinculantes. En el supuesto referido en el párrafo anterior, se contemplan las siguientes excepciones. El titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de hasta mayores al 15% y hasta un máximo del 30% del monto originalmente contratado, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que cuente con los recursos necesarios. O sea, pueden llegar hasta el 30% ahora, ¿no? Del 15 al 30 excepcionalmente se pueden dar, siempre que se cuente con la plata, con los recursos. El titular de la entidad podrá, nos dice también, autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales mayores al 30% y hasta un máximo del 50% previa autorización de la Contraloría. Es decir, acá la- las normativas fueron bondadosas, porque te dice que hasta el 15% es lo normal, es, digamos, lo clásico, ¿no? Que los adicionales sean hasta el 15% para que no haya ningún inconveniente y todo se haga a través de la entidad, sin ningún sustento, sin ninguna cosa un poquito dudosa, ¿no? Todo está correcto hasta el 15, pero excepcionalmente puede ser del 15 al 30, pero también se tiene que sustentar porque esto es algo ya más conflictivo. Ya aprobar un adicional mayor al 15% y hasta el 30, ahí dice, solamente estos son casos excepciones, ¿no?
casos excepcionales, que se aprueba un adicional del 15 a 30. Lo que no dice la norma en cómo tipifica esas excepciones. Cuando para mí es una excepción y por lo tanto aplique que el adicional sea entre el 15 a 30%. ¿Ya? Eso un poquito está el vacío. Y luego nos dice que, miren, es un poquito bondadoso porque te dice que también puede aprobarse del 30 al 50, ¿no? Y de 30 a 50 ya tiene que hacerse el trámite también a través de la Contraloría General de la República, sin perjuicio a la responsabilidad que pueda considerarse al proyectista. ¿Ya? Entonces, el tope es hasta el 50%, ¿no? Ese es el, digamos, el punto máximo ahí, ¿ya? Bien. También, ¿qué nos dice, no? Nos indica que la Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles en primera instancia y de 30 días hábiles para resolver el recurso de apelación bajo responsabilidad para emitir un pronunciamiento referido al adicional, ¿no? En el caso de adicionales con carácter, perdón, de emergencia, ¿no? Dicha autorización se emite previamente al pago y en caso de aprobarse adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico, se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la República, a través de quien inician los procesos administrativos a quien corresponda, dice. ¿Ya? Claro, así sea de la entidad o así sea externo, ¿ya? Así el contratista sea de la entidad o así el contratista sea externo, ¿m? Nos dice acá que se tiene que hacer esa gestión del procedimiento, que se le aperture, ¿no? Por esa deficiencia, ¿no? Que se ha encontrado. Bien, ¿qué nos indica ahora ya la normativa respecto al reglamento, ¿no? ¿Qué nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado? Referente a los adicionales, ¿ya? A ver. Ya, nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos dice que en el artículo 194 nos da todo un proceso ahí que se va a revisar y, perdón, nos dice acá, en cuanto a las prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, porque ahora habla de eso, ¿no? De sistemas de entrega de solo construcción. Entonces, para ello nos dice que de conformidad con el artículo 64 de la ley, la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad, según corresponda, mediante resolución previa, puede disponer la ejecución de una prestación adicional en las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, que es lo que normalmente pues no menciona, ¿no? Siempre que resulte indispensable debido a las deficiencias en el expediente técnico, por causas no previsibles en el expediente, o no previsibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y que no son responsabilidad, nos dice el contratista. La aprobación de las prestaciones adicionales se realiza conforme a lo siguiente. Primero, la necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de incidencias que ahora se llama así por el contratista, a través del residente, ¿no? O por la supervisión, también puede ser, según corresponda, nos menciona, ¿ya? En un plazo máximo de 5 días contabilizados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el supervisor envía un informe técnico, nos dice, a la entidad contratante en el que sustenta su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional y el riesgo que conlleva su aprobación respecto al plan de trabajo, nos dice, aprobado. La entidad contratante determina en las bases a quien le corresponde la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, que puede ser, uno, la entidad contratante a través de su órgano especializado en elaboración, conformidad o aprobación de expedientes técnicos. Segundo, el contratista. O tercero, el supervisor.
Y acá ya algo importante, ya te dice o ya te está dando las pautas de quién va a elaborar ese adicional. Ese expediente del adicional nos dice que la entidad contratante es quien determina en las bases a quién le corresponde. Y puede ser la entidad misma, puede ser el contratista, el supervisor, y en los casos de los numerales 2 y 3 que dice este, el contratista o supervisor, pues el costo de la elaboración forma parte también del presupuesto del adicional, ¿ya? Ahora, nos dice el expediente técnico del adicional de obra para revisión de la supervisión y de la entidad contratante es presentado por quien corresponda en un plazo de 15 días contabilizados desde el día siguiente de la anotación en el cuaderno de incidencias, que así se llama, que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional en caso de prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos especializados, nos dice de alta complejidad, ¿no? Entonces, por aquí ya nos dicen un alcance importante, ¿no? Respecto a estos adicionales, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice el reglamento de la ley. Bien, en cuanto a la gestión que hay que realizar de estos adicionales. Los adicionales tendrán sus propios presupuestos, ¿no? Claro, tendrá su propio presupuesto la elaboración de ese expediente, claro, porque es como si fuera otra obra, ¿no? El adicional es una obra como que en paralelo a la obra principal, ¿no? Y tiene lo mismo que la obra principal, solo que son menos partidas, porque se trata de un adicional, ¿no? Pero tiene los mismos conceptos. Por eso le decía, una vez que nosotros valoricemos, se va a colocar igual reajustes, puedes pedir adelantos, por lo tanto se gestionan lo que es amortizaciones y deducciones, ¿no? Entonces todo eso se considera igual en el adicional. Por ejemplo, acá vemos la estructura de la valorización de adicionales. Vemos que se maneja la misma estructura de una obra principal, solo que acá las partidas van a ser menos porque es de medicional y luego esta se va a considerar en base a cuatro columnas contiguas: avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. Bien, tenemos acá esta la estructura o vamos a decir que estas son las consideraciones para saber el pago del contratista. Y como ya lo habíamos hecho al inicio, esto es en cuanto a obras por contrato. Ahora, ¿qué significa? Que una obra adicional, vamos a nosotros a trabajar esta estructura normal, como se hace para una obra principal, pero que también va a aplicarse estos aspectos. También se tiene que considerar pues reajustes, pueden también pedirse adelantos y por ende se activan deducciones del reajuste y también las amortizaciones. Bien. ¿Cómo se consideran los gastos generales según el porcentaje del contractual? Lo que pasa es que en adicional no pasa eso, ¿no? Porque en el adicional el- se va a tener que hacer su propio presupuesto. Lo que sí nos indica es que usted, en el caso del adicional, puede considerar, ¿no? Esos gastos generales de la obra principal, pero no es una obligación porque usted tendrá que hacer un propio delineamiento de sus gastos generales por esa prestación adicional. ¿Ya? No es que tengas que copiar o lo que está establecido en el expediente técnico original. Ahora, en cuanto a esto adicional, ya vamos acá, ya tenemos acá el adicional. Ya, esta es la valorización de avance de la adicional, ¿ya? Y bueno, decimos que las partidas que están acá de color pues celeste, todo lo que está inicialmente acá, ello va a ir en concordancia con el presupuesto adicional de la obra. ¿Ya? Entonces, todo lo que está acá con celestito es lo que está establecido en el presupuesto adicional de la obra. Ya tenemos ítem, descripción, unidad, metrado, precio y parcial. Ya luego sumamos todo, tenemos costo directo, esto aplicamos gastos generales, a este costo directo aplicamos utilidad, subtotal, IGB y el total. Luego, tenemos también cuatro columnas contiguas, que es avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. El avance anterior
se va a considerar en función a lo que se ha hecho antes de, como en este caso es 1, antes de todo es 0. El avance actual, ¿no? El avance actual se va a considerar en función a lo que realmente hacemos ahora. El avance acumulado es la suma de los dos anteriores y el saldo es el total menos el acumulado. Ese es el saldo por valorizar. ¿Ya? Ese es en cuanto al adicional, ¿no? Como ven, es casi el mismo manejo que hemos hecho en lo referente a una obra principal, sino que ahora ya no vamos a tener un presupuesto de la obra principal, sino un presupuesto de la adicional. Y luego la metodología es la misma, ¿no? Es la misma que se trabaja en una obra pues principal. Bien, ahora vamos a ver a las valorizaciones de los mayores metrados. Respecto a las valorizaciones de los mayores metrados, esto también tiene un contexto, ya lo habíamos explicado al inicio, ¿no? Que los mayores metrados resulta ser un incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de la obra. Y es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto resultante del replanteo y la cuantificación real respecto a lo que se ha considerado en el expediente técnico. Y por supuesto que esto no modifica el diseño de ingeniería, ¿ya? Ya los mayores metrados está establecido también en el Decreto Supremo número 162-2021-F del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? El cual nos indica que las valorizaciones por mayores metrados, como se está viendo ahí, en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. No deben considerar gastos generales. Cuando la ejecución de mayores metrados genera una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. En contratos de obras a precios unitarios, el límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en la oferta del contratista, ¿no? En caso que a través de las valorizaciones no se hubiese llegado a completar dicho monto, en la liquidación final se define. Entonces ahí vemos que cuando se quiere hacer la gestión de una valorización de mayores metrados no deben considerarse gastos generales, ¿ya? Solamente su utilidad y bueno, sus demás conceptos de la estructura. También nos dice que cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiere ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de una anotación en el cuaderno de obra y comunicados a la entidad de forma previa, ¿no?, a su ejecución. El contratista, mediante anotación en el cuaderno de obras, solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el límite establecido y considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obra, rezándolo a los presupuestos deductivos, el monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales previsto en el numeral 34.1 del artículo 34 de la ley. No se requiere, nos dice, la aprobación bueno, esto es en cuanto a, a lo que menciona la ley 3022.5, ¿ya? Con respecto a lo que interviene directamente para lo que son nuestras valorizaciones es que no debemos considerar gastos generales, ¿no? Ahora, artículo 197, mayores metrados, nos dice acá en obras bajo los sistemas de entrega de suelo, construcción y diseño y construcción. Nos dice cuando en los contratos suscritos bajo la modalidad de pago de precios unitarios, bajo la modalidad de pago de precios unitarios se requiere ejecutar mayores metrados, el contratista solicita su ejecución mediante anotación en cuadernos de incidencia, ¿no? Y estos son autorizados por el supervisor en el mismo medio, siempre que no supere el límite establecido para las prestaciones adicionales, ¿no? Considerando el monto acumulado de los mayores metrados, las prestaciones adicionales y restándole los presupuestos deductivos. Como que acá no ha cambiado respecto a la ley 3022.5.
solo lo llama ahora pues cuaderno de incidencia, ¿no? Que deben también hacer anotadas estos mayores metrados. También nos dice lo mismo, ¿no? Que no se requiere aprobación previa de la entidad contratante para la ejecución de los mayores metrados, ¿no? Solo basta el supervisor, pero sí se requiere autorización para el pago. Por eso que tenemos que también comunicar. El contratista presenta en su valorización los mayores metrados ejecutados durante el periodo valorizado, con la utilidad de impuestos generales a las ventas respectivas y son autorizados para pago por la autoridad administrativa. Cuando la ejecución de los mayores metrados genera una ampliación de plazo, los mayores gastos generales se pagan de acuerdo con lo señalado en el artículo. Acá también esta normativa nos indica que no se paga gastos generales, se entiende, ¿no? El contratista presenta en su valorización los mayores metrados con la utilidad de impuesto general. No nos habla de gastos generales, o sea, se entiende que los gastos generales no van a ser considerados tampoco ahora en las valorizaciones en las valorizaciones de obra. Esto o digamos, desde el enfoque de la ley 32069, ¿no? Donde replica lo mismo, que no se pagan gastos generales. ¿No? No lo ha dicho ahí, pero ya está entendido cuando te dice solamente aplica dice acá, el contratista presenta su valorización de los mayores metrados durante el periodo con la utilidad de impuestos, o sea, con no gastos generales. Ahora, si esa ejecución de los mayores metrados genera una ampliación de plazo, esos gastos generales recién se pagan con la fórmula, ¿no? Con esa estructura que tenemos nosotros para calcular los mayores gastos generales, bueno, variables. En caso con la supervisión de los mayores metrados se supere el límite para prestaciones adicionales del 50%, se procede a la resolución del contrato. ¿Ya? ¿Qué es mayor metrado? Bueno, el mayor metrado, de acuerdo a lo que es la ley 30225 y su reglamento, nos dice que es el incremento del metrado, de la cantidad de una partida, es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra inicial. Es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto y es resultante del replanteo, cuantificación real respecto de lo que se ha considerado en el expediente técnico de la obra y que no proviene de una modificación de diseño en ingeniería. Bueno, acá están los mayores metrados. Bueno, acá está su procedimiento de trámite, ¿ya? Que tiene que realizarse, ¿ok? Bueno, acá más que nada es para indicar, estos son algunos cálculos que se han considerado. Por ejemplo, menciona la ley 3025 que estos mayores metrados deben ser anotados en el cuadro de obra, el inicio y fin de la causal. ¿No? Y siempre evaluar, ¿no? Evaluar no solamente esa cantidad, sino también el plazo de más que se tiene que considerar para poder cumplir la meta. Ya sabemos que cuando es mayor metrado es indispensable ejecutarse la partida. Segundo, existe la partida, solo es un incremento. Tercero, esto es producto del replanteo. Y cuarto, no modifica el diseño de ingeniería. Bien, la estructura de la valorización, por ejemplo, acá tenemos una estructura del pie de la valorización. Costo directo, gastos generales no se considera, va a ser cero. Utilidad sí, subtotal sí y GBI total. Las valorizaciones por mayores metrados nuevamente en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Cuando la ejecución de los mayores metrados genera una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en ese artículo. ¿Ya? Acá también bueno, y entendemos que también, como le hemos dicho, para una obra adicional, esa es la estructura general, pero también se va a considerar reajustes, también se pueden pedir adelantos y por ende se generan amortizaciones y deducciones y bueno, también tema de las garantías. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver el tema de los mayores metrados.
Bueno, acá nos dice pago a cuenta, cancelar. Tenemos acá, por ejemplo, es una valorización de los mayores metrados. Tenemos, como ya les había manifestado, esta es la estructura de tu presupuesto o de tu presupuesto de los mayores metrados. Como sabemos, los mayores metrados son incrementos, ¿no? De partida existente. Entonces, acá está la partida existente y estos son sus incrementos, ¿no? Que se ha tenido en esta partida. Su base, barrido, imprimación y carpeta asfáltica, ¿no? Y señalizaciones. Bueno, luego del presupuesto, como es uno, el anterior es cero. Avance actual, como los mayores metrados y adicionales son rápidos, entonces se ha hecho pues rápido. Porcentaje o digamos valorizado, tiene que ser ese metrado por el precio unitario, ¿ya? Y luego en el porcentaje si es monto, monto actual entre el monto total por 100, ¿ya? Avance acumulado es la suma de los dos anteriores y el saldo de igual manera, ¿no? Es el total menos el acumulado. Como ya les decía, tenemos costo directo, luego gasto general no se coloca, utilidad, ya tenemos la utilidad, su total sí, IGB y el total, ¿ya? Recordemos que las valorizaciones, nos dice el decreto supremo, las valorizaciones por mayores metrados no deben considerar gastos generales, ¿ya? De igual manera, como le digo, surge también el tema de tus garantías, todos tus reajustes, adelantos, amortizaciones que, bueno, se hubiesen considerado, ¿ya? ¿Se valoriza con la fórmula polinómica? No. Los presupuestos adicionales tienen mejor dicho, los adicionales o prestaciones adicionales tienen un expediente técnico para ellos, nada más. Y ese expediente técnico tiene su propio presupuesto, su propia fórmula polinómica, digamos, es igualito que una obra, solamente que va a ser para un adicional, ¿no? Cuando se va a obra, pues es como si hubieran dos obras a la vez. Una es tu obra principal y la otra es el adicional. Que de repente ambas se ayuden, bueno, pero así es, ¿no? Cada uno tiene cada modificación contractual tiene su valorización, ¿ya? Bueno, esto es en cuanto a el tema de los mayores metrados, chicos, ¿sí? Y bueno, como le digo, luego aplicas también todo lo que se tenga que aplicar, pues, ¿no? La obra principal. Bien, jóvenes, hasta ahí es el manejo de los tipos de valorizaciones en una obra principal, ¿ya? En una obra principal. Bien, voy rápidamente antes de terminar, nos dicen, para los menores metrados se consideran gastos generales como deductivos siempre y cuando veamos, siempre y cuando se haya afectado la ruta crítica con estas partidas que se dejaron de hacer, bueno, eso sí implica la reducción de ese tiempo, por lo tanto, menor gasto general, ¿no? O sea, eso se tendría que evaluar bien, ¿ya? Los menores metrados. ¿Cómo deduzco? También se deduce gastos generales. No, las deducciones se hacen de las partidas. Ustedes recuerden que se trabaja con las partidas que están considerándose, ¿no? Que son las partidas del expediente técnico, pero en cada periodo habrán ciertas partidas que se están haciendo, ¿no? Entonces, cada una de estas se valoriza en función a su metrado, su precio unitario y luego su precio total. Se suma, a esa suma aplico los componentes del presupuesto, ¿no? Gastos generales, utilidad, impuestos, IGB y todo lo demás. La deducción se va a hacer justamente es digamos un componente que interviene para saber cuánto realmente debo pagar al contratista. ¿Ya? Entonces esa deducción va a ir en ese camino, ¿no? De que ya nosotros tenemos nuestra valorización contractual y ya luego las deducciones se van a aplicar en función justamente a ello, ¿no? Amortización y deducción, si se ha pedido adelantos, ¿ya? Eso es deducción. Em, ya decíamos esto, se pagan reajustes en los menores metrados, en los mayores metrados sí se paga reajuste. ¿Cómo se consideran los gastos generales según el porcentaje del contractual? Ya había mencionado también eso. Acá no dice el contratista tiene su valorización el 30 de junio, a la super entrega, ¿no?
o presenta. El supervisor observa la valorización contratista y el 5 de julio le entrega las observaciones con el documento. Pregunto, ¿la supervisión cuántos días se le debe dar al contratista para...? Es que esos tiempos no están en el reglamento, ya es potestad del contratista. Recién ahora en el reglamento de la ley de contrataciones 32.069, recién ahí nos da un tiempo, pero no nos dice así específico, ¿no? Es un tiempo que tendrán en este caso para levantar estas observaciones, ¿ya? Pero ahorita en la ley 30.22.5 no lo hay. Entonces simplemente manejo del contratista. El supervisor debe entregar su valorización al día el 5 de julio o debe entregar su valorización el mismo día que entrega la... No. Entonces con la ley 30.22.5, que es la que está vigente para los proyectos que se están haciendo, el contratista entrega el último día del mes y el supervisor tiene a partir del primer día del mes siguiente para que pueda revisar y aprobar esa valorización, ¿ya? Bien, bien chicos, con eso vamos a dar por culminada nuestra sesión del día de hoy.